Hola mis estimados fans de Star Wars, adquirí una figura de un personaje que no sabía que existiera, Yodocast. Al principio pensé que se trataba de una versión de Boba Fett, pero al ver el nombre me dije, ¿quién es? Yodocast fue un cazarrecompensas en el tiempo del Imperio Galáctico y la Nueva República. Él nació en Mandalore. Debido a eso, pues utilizó un atuendo mandaloriano. En un inicio, formó parte de la Alianza Rebelde cuando ésta apenas se formaba. Sin embargo, se empezó a distinguir más como un mercenario. Así que se convirtió en un cazarrecompensas despiadado y muy listo. Logró conseguir la armadura mandaloriana. Empezó a tratar de hacerse pasar por Boba Fett, ya que con esa armadura lo confundían con él. Se asoció con una humana cazarrecompensas llamada Sardra, quien utilizaba con habilidad una pica de fuerza. Y también con un Lasat llamado Pogles Troth, quien era experto en explosivos. Por su parte, Kast utilizaba dardos cargados con el veneno Cenari, el mismo que Jango Fett utilizó en su momento para matar a Sam Wesell. Kast estuvo detrás de Ponda Baba, pero este último logró escapar gracias a su asociación con el Dr. Evazan. Sin embargo, el Dr. Evazan resultó con una herida en el rostro y junto con Ponda se fueron hacia Tatooine. Junto con Sardra, persiguieron a unos traficantes de especia que trabajaban para los Hutt, los hermanos Dig. En la batalla murió Magai el Hutt, y Jabba the Hutt responsabilizó a Sardra de ello, así que puso una recompensa muy alta por su cabeza. Jabba le ofreció esta misión a Kast, quien la rechazó por tratarse de su amiga, así que ella se tuvo que esconder por un buen tiempo. Después de la batalla de Yavin, el Imperio contrató a Kast para cazar a Adar Talon, un estratega de la Alianza Rebelde. Esta misión fracasó y Talon escapó. Kast, Sardra y Troth lograron sobrevivir al encuentro que sostuvieron con la Alianza Rebelde. Otro aspecto interesante fue el hecho de que el almirante Thrawn intentó hacerse pasar por Yodocast. En una operación en contra de la Organización del Sol Negro en Corellia, uno de los miembros del Sol Negro, Sekathin, fue capturado y enviado a las minas de Kessel. Como el verdadero Kast había realizado algunos trabajos para esta organización, después de esta operación no se volvió a saber de una colaboración con ellos. Después de enterarse que Boba Fett había muerto en el Sarlacc, volvió a hacerse pasar por él. Esto llamó la atención de Dengar, quien le dio aviso a Boba. Tiempo después, el verdadero Boba Fett, disfrazado como otro personaje, Madak, se enfrenta a Kast en Nal Hota, después de ponerle una trampa. Naturalmente, Boba sale victorioso. Kast queda incapacitado por una toxina neural que Boba le inyectó. Le quita la armadura y hace explotar el edificio en donde se encontraban, dejándolo morir en el derrumbe. Este es un resumen de la historia de este personaje. Pueden verla con mayor detalle en el fandom. Les dejo el link en la descripción de este video. Suscríbanse,
den like, activen la campana de aviso de nuevos videos y nos vemos hasta la próxima. Que la fuerza los acompañe. Gracias.